Hola, buenas tardes. Me falta el agua un momento. Buenas tardes, queridas. Ay, vamos con el jueves de resaca emocional. Hoy acabamos el mes de septiembre con este mes que lo he dedicado a esto, no es esto, ¿no? A diferenciar términos eh, que están confusos, ¿no? Y que me parece como importante echarles una miradita, ¿no? A ver si los podemos pensar de otra manera. Eh, un momento, voy a poner un poco más de luz también. Bueno, se nota ya que es invierno. Bueno, no sé no, invierno no, pero vamos, ya se acabó el verano. Eh, bueno, mientras llega la gente, a ver, perdone, mientras llega la gente, pues, ¿qué os cuento yo? ¿Qué os cuento? Pues tengo varias cosas que contaros en realidad. Por un lado, que sigo con la difusión del intensivo Si eres mujer te pasan cosas, que es un grupo que me hace mucha ilusión, que, bueno, una idea que había tenido ya hace bastante tiempo y nada, me apetece mucho compartirlo. Empezamos el 10 de octubre y tienes Ay, estoy un poco atascada yo de palabras ahora mismo, ¿eh? Tienes el enlace en la bio si te quieres meter. Es un grupo de WhatsApp. Va a tener audios mañaneros con propuesta creativa después. Y después por la tarde un espacio para compartir y para debatir. Eh, Hola, ya empezáis a llegar. Estaba comentando sobre el grupo de Si eres mujer te pasan cosas. Y bueno, vamos a hacer un repaso por nuestra historia vital y las cosas que nos han pasado por el hecho de ser mujeres. Así que nada, estáis invitadísimas al grupo. Eh, He ido publicando en los últimos días, bueno, varias publicaciones sobre un poquito los contenidos que vamos a ir viendo. Eh, y he estado haciendo preguntas en stories que han sacado cosas muy interesantes, respuestas muy interesantes de mujeres que cuentan experiencias, ¿no? Bueno, eh, bienvenidas a las que vais llegando. De momento, nada, sois poquitas. Eh, Voy a ir empezando, porque ya sabéis que yo pues me pongo nerviosa con estos inicios. Así que voy a ir empezando, ¿vale? Hoy tenemos el directo Agresividad no es violencia. Eh, ya os digo que me parecen dos términos que se confunden muchísimo y como vamos a ir viendo a lo largo del directo, creo que son dos términos que tienen especial interés en que se confundan, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo lo voy a estructurar? Voy a hablar primero un momento de las definiciones de estos dos términos, que son definiciones confusas. Luego, pues nada, me pregunto por qué tanta confusión y voy a intentar buscar un poquito la diferencia y cuál creo yo que son las diferencias importantísimas entre estos dos conceptos de agresividad y violencia. Luego hablaré un poquito de la socialización de género, de qué nos pasa a las mujeres cuando estamos aprendiendo a habitar el mundo. Y por último, las consecuencias que eso tiene en nuestras vidas, ¿no? Esta confusión terminológica, qué consecuencias tiene en nuestras vidas. ¡Hola, madre! Que viene mi madre, me gusta mucho que venga mi madre a los directos. Bueno, pues voy a empezar con las definiciones, ¿de acuerdo? Eh, bueno, las definiciones son súper confusas. Para empezar, por ejemplo, la RAE, ¿vale? Voy a empezar con la agresividad primero. Las definiciones de agresividad en la RAE son maravillosas. Tendencia a actuar o responder violentamente. Aquí ya vemos, ¿no?, que se equipara agresividad con violencia. Y la segunda acepción es acometividad, que yo no sabía lo que significaba esa palabra, así que lo he buscado. Propensión a acometer, atacar, embestir. También significa brío, pujanza, decisión para emprender algo y arrastrar sus dificultades. He buscado en más diccionarios porque no me quedaba yo muy convencida con esto, así que he buscado en varios. En el Word Reference sale agresividad, tendencia a atacar o actuar con
tendencia a atacar o actuar con provocación y violencia. De nuevo, salen los dos términos. La segunda acepción, fuerza, dinamismo o decisión para emprender algo y afrontar sus dificultades, ¿no? Entonces nos viene como otra vez esta idea de la fuerza, ¿no? He buscado otra más. Reverso diccionario. Que yo quería buscar el María Moliner, pero no está muy accesible y como yo no lo tengo físicamente, pues no lo he podido usar. Agresividad. Tendencia a actuar de modo violento. Otra vez sale la equiparación de estos dos términos. Actitud decidida para conseguir lo deseado. Luego está mirando los antónimos y los sinónimos, pero primero vamos a ir a la definición de violencia y luego os cuento antónimos y sinónimos de ambos juntos. Violencia, según la RAE. Aquí la RAE se luce porque pone la misma palabra en la definición, que esto la RAE lo hace muchísimo. Yo no sé por qué hay tantos señoros ahí trabajando, si lo único que hacen es decir, caerse, acto de caerse, pues caer, bueno, en fin, que vamos, que utilizan la misma palabra que están intentando definir y eso es una definición circular, confusa y que no aporta nada, ¿no? Entonces, según la RAE, violencia, cualidad de violento, me quedo igual. Acción o efecto de violentarse, me quedo igual. Acción violenta contra el natural modo de proceder. Aquí ya podemos ver un poquito como esa cosa de la normatividad, ¿no? De lo que es normal. Cuarto, acción de violar a una persona. Os saludo. Hola Andrea, hola Gemma, qué bien. Vale. He buscado también violento. Violento, que actúa con ímpetu y fuerza y que se deja llevar por la ira, que implica una fuerza e intensidad extraordinarias, que implica el uso de la fuerza física o moral, que está fuera de su natural estado, situación o modo. A mí esta en concreto me llama mucho la atención porque a mí me remite como a la locura, ¿no? Lo violento es que está fuera de sí, está loco, ¿no? Y dicho de una situación embarazosa. Otros diccionarios. Violencia, uso de la fuerza para dominar a una persona o para imponer su voluntad. Aquí ya empezamos a ver unos matices un poquito más interesantes, ¿no? Fuerza para dominar. Otra definición. Acción que se realiza con brusquedad o fuerza excesivas con la finalidad de causar daño. Actitud del que abusa de la fuerza. Otra definición, acción de usar la fuerza y la intimidación para conseguir algo, coacción. Bueno, a mí con esto, pues yo algunas pistas empezamos a ver, pero no me queda muy claro todavía cuál es la diferencia entre la agresividad y la violencia, ¿no? He buscado antónimos y sinónimos de estas palabras. Antónimos de agresividad, o sea, lo contrario, mansedumbre, pusilánime, suave, tranquilo. Es decir, que si no eres agresivo, ni eres agresiva, es que te dejas pisar. Interesante. Sinónimos de agresividad: ira, coraje, cólera, hostilidad, furia, indignación, irritación, enojo, enfado, rabia. A mí esto me parece muy interesante. Luego al final, cuando hable en esto de las implicaciones de nuestras vidas, lo recogeré, ¿vale? Pero como sinónimos de agresividad nos vienen cosas como el enfado, la rabia, la ira, que tiene mucha chicha. Sinónimos y antónimos de violencia. Sinónimos de violencia: crueldad, profanación, atropello. Antónimos de violencia: paz, amabilidad, cordialidad, dulzura, respeto, suavidad, ternura. Bueno, entonces, yo con esto de la búsqueda de los diccionarios pues no me he quedado yo del todo a gusto, así que he dicho, voy a seguir indagando un poco más en estos dos términos. Entonces me he ido a la etimología. Y entonces he buscado etimología. De la palabra violencia. Viene de se juntan el cacho vis, que significa fuerza o poder, y olentus, que significa abundancia, con lo cual sería como la abundancia de fuerza o la abundancia de poder, la violencia.
Y una cosa curiosa es que el verbo proviene del adjetivo, es decir, primero existe el adjetivo y a partir de ahí es que se crea el verbo. Esto no es tan común como parece. Es decir, primero existe la palabra violento y de ahí se crea el verbo violar, ¿no? Es decir, no existe violar hasta que alguien no tiene fuerza en abundancia, es decir, hasta que alguien no tiene poder. Por otro lado, la etimología de agresividad. Cualidad de hacer, o sea, sí, cualidad de hacer daño a alguien sería lo que se supone que significa, pero está formado por por palabras que significan hacia, andado, relación activa y cualidad. Y a mí esto me llama mucho la atención porque entonces, si aquí hablamos de cualidad, de relación activa, o sea, de algo activo, de algo que se hace y hacia otro agente, digamos, ¿dónde está el daño? Porque en esta etimología no aparece, sin embargo sí aparece en la definición. Esto es curioso. He buscado agredir, a ver si me aclaraba un poquito más. Viene del latín adgredios, que significa ir hacia alguien. Por extensión, ir hacia alguien hostilmente, atacar. Entonces aquí se vuelve a dar la misma cosa de que esto de que la hostilidad o el daño se lo han inventado, o sea, porque no está en la etimología, ¿no? O sea, en la etimología tiene más que ver con ir hacia algo, ¿no? Con hacer algo hacia alguien, ¿no? Pero esta cosa de atacar se lo han inventado. Otra cosa que me ha parecido súper curiosa es que en este diccionario etimológico ponía que este verbo agredir es un verbo muy tardío en el castellano y no se usa hasta el año 1881. Y he dicho, hostia, ¿qué estaba pasando en el mundo en el 1881? Bueno, pues en el 1881 estábamos en pleno movimiento sufragista en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo. Y las sufragistas fueron las primeras mujeres que utilizaron acciones agresivas para reivindicar sus derechos. Es decir, en la primera ola se reivindicaba el derecho a la educación y al trabajo y en la segunda ola se reivindicaba la ciudadanía, es decir, los derechos, ¿no? Los derechos más allá de que, vale, yo puedo estudiar y comer, pero es que además quiero votar, quiero tener una participación activa en la sociedad, ¿no? Y es en este momento histórico donde en España se empieza a usar este verbo que antes no existía, que es agredir, ¿no? Os pongo manitas. Hola, que habéis ido llegando. Eh, bueno, curioso, ¿no? Curioso. Vamos a seguir. Entonces, pues con todo esto, pues yo sigo aquí como buscando la diferencia, porque hay tanta confusión entre esos dos términos. He encontrado, por ejemplo, que a nivel no legal, a nivel en estudios ponía, me parece que no lo he apuntado, se usa la agresión cuando se refiere solo al hecho de ser agresivo y se utiliza el término violencia cuando se refiere a causar daño a alguien de forma grave, ¿no? O sea, como que aplican como la gravedad de las consecuencias, digamos, ¿no? Y también he encontrado también como confusión que dice que la agresividad es el daño físico o psicológico y la violencia solo se refiere al daño físico, ¿vale? Entonces, hasta aquí con las definiciones. A mí todo esto me parece una patraña. Quiero decir, las definiciones me parecen una mierda, me parece que no aclaran nada y me parece que siguen perpetuando esta confusión entre la agresividad y la violencia. Y ahora os voy a explicar cómo lo entiendo yo y no solo cómo lo entiendo yo, sino cómo también he podido como encontrar otras personas que también lo entienden así. Bebo un segundo. En esta búsqueda de si había más gente que pensaba lo mismo que yo estaba segura de que sí, me ha resultado muy curioso que no he podido encontrar ni artículos científicos ni referencias, ¿no? Como no he podido encontrar sitios como serios, ¿no? Entre comillas, ¿no? He encontrado más bien artículos de blog, artículos de opinión, cosas así, ¿no? Pero no como con esta voz del saber, ¿no? Que se supone que es la buena, ¿no? Pero bueno, lo que he encontrado, lo que yo comparto también, os cuento ahora. Vale, vamos a hacer un poco el paralelismo entre la agresividad y la violencia, ¿vale? La agresividad es un instinto natural que compartimos con los animales. Los animales también muestran conductas agresivas. O sea, tiene que ver con una respuesta biológica, instintiva y que está regulada por reacciones neuroquímicas.
Es decir, no es tanto una cuestión de que yo decido ponerme agresiva o no, sino que tiene que ver con procesos internos, biológicos, digamos, ¿no? Eh, por otro lado, la violencia es un producto cognitivo y sociocultural alimentado por los roles sociales, los valores y las ideologías. Es decir, es una conducta aprendida, ¿no? Y es una conducta que solo aparece en las personas humanas, ¿no? Aquí voy a usar el masculino aposta, ¿no? Eso solo ocurre en los humanos, ¿no? Y es una conducta aprendida que tiene el objetivo de dañar, tiene el objetivo de control y poder, ¿no? Es decir, la violencia siempre está ligada al poder, está ligada al objetivo de mantener el poder o aumentar el poder. Y como decía, es una conducta aprendida, es un producto sociocultural, ¿no? Sin embargo, la agresividad, que como decía es un instinto natural que compartimos con otros animales, aparece en situaciones de amenaza. En situaciones de amenaza del territorio, en situaciones de amenaza de la fuente de alimentación, amenaza de la reproducción y amenaza de la vida. Es decir, la agresividad es un sistema de defensa. ¿No? Pongo estas caras porque es que aquí nos cambia completamente el cuento, ¿no? Aquí nos cambia completamente el cuento de que la violencia es un ejercicio de poder y la agresividad es un ejercicio de defensa. Es totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Aunque la violencia sea un producto cultural y la agresividad sea un instinto natural, este instinto natural, que es la agresividad, es regulada por la cultura, ¿no? Entonces nosotras aprendemos a lo largo de nuestra socialización, ahora hablaré de la socialización diferencial, que no es igual para mujeres que para hombres, nosotros aprendemos a regular nuestra agresividad, es decir, nosotras aprendemos a regular nuestra capacidad de autodefensa. Vale, otra diferencia que me parece importante es que la agresividad suele ser mucho más visible, ¿no? La agresividad es algo que se puede identificar muy fácilmente, ¿no? Se identifica en los gestos de la cara, en los movimientos del cuerpo, en el tono de la voz, ¿no? Es algo visible, muy observable. Sin embargo, la violencia puede ser muy sutil. Y es por eso precisamente que la violencia es muy sutil, que es tan difícil identificar muchas de las violencias que sufrimos, ¿no? Muchas de las violencias que vivimos, que estamos rodeadas, sobre todo las violencias estructurales, ¿no? La violencia física es que como todo el mundo la puede identificar, pero la violencia estructural o otros tipos de violencia son mucho más difíciles de detectar. Y recordemos que siempre está ligado al poder. Vale. Vale, pues ahora con esto voy a hablar un poquito de la socialización de género. Eh, Como decía, ¿no? La cultura puede regular la agresividad, ¿no? Entonces, y esto ocurre en la socialización, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la socialización es diferencial según el género. No nos educan igual si somos niños o si somos niñas. ¿Qué pasa en el caso de las niñas? En el caso de las niñas, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Pero me voy a centrar solo en lo que me atañe un poco ahora como para explicar esto de la agresividad. Por un lado, se nos reprime la libertad, se nos reprime el talento y se nos reprimen las ambiciones, ¿no? Es como tú no quieras tanto, ¿no? No pidas tanto, eres muy ambiciosa, quieres demasiado, ¿no? Pides demasiado, ¿no? Quieres demasiada libertad, ¿no? Por otro lado, se nos orienta a la pasividad y a la dependencia. Pues eso, ¿no? A que no hagamos, a que estemos quietas, a que esperemos que sean otras personas, ellos, hombres, los que sean activos, los que tomen las decisiones, los que decidan, los que se muevan, los que actúen. Y nosotras nos quedamos en este lugar de pasividad, ¿no? De espera. Y esta cosa de depender, esto nos hace depender directamente, ¿no? De esas otras personas que son los hombres. Por otro lado, también se nos educa y se nos convence de que las mujeres somos seres irracionales y débiles, por naturaleza, se supone, como propensas a enloquecer, ¿no? Y aquí con esto de propenso a enloquecer
me venía como el enlace con esta definición de violencia que decía, un segundo que la encuentro, esta definición de violencia que decía que está fuera de su estado natural, ¿no? Como de locura, ¿no? Con lo cual aquí se nos empieza como un poco a meter el mensaje, se nos empieza a como introyectar el mensaje de que esta irracionalidad y esta debilidad que tenemos nos vuelve personas violentas, ¿no? Vale, en lugar de personas agresivas cuando nos estamos defendiendo, ¿no? ¿Qué atributos se nos atribuyen a las mujeres, ¿no? Pues que somos dóciles, que sería uno de los antónimos de agresiva, es decir, no podemos ser agresivas, tenemos que ser dóciles, que somos inseguras, ¿no? Entonces como que tendemos a buscar la seguridad fuera, que somos sensibles, ¿no? Y nos afecta todo mucho, que somos comprensivas, entonces perdonamos, entendemos, que somos temerosas, que somos pasivas, como decía, y que somos sumisas, ¿no? Que no actuamos, sino que recibimos, ¿no? Y esto tiene todo que ver con la última parte que quería nombrar, que eran los efectos que tiene esto en nuestras vidas, ¿no? Tiene todo que ver con que se condene absolutamente cualquier actitud que tenga algo que ver, que se parezca un poquito, que huela de lejos a agresividad, ¿no? Entonces se nos condena la impulsividad, porque es que somos seres irracionales y no pensamos, se nos condena la fuerza, ¿no? Tenemos que ser señoritas y no podemos tener fuerza, no podemos mostrar fuerza, porque somos menos mujeres cuando mostramos fuerza. Se nos condena el arrojo, ¿no? Como el empuje, se nos condena el coraje, se nos condena el enfado y se nos condena la rabia, ¿no? Y si os dais cuenta, algunas de estas, ¿no? Como el coraje, el enfado, eran sinónimos de agresividad. Es decir, esto, ¿no? Se nos condena cualquier cosa que huela a agresividad. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues una consecuencia muy clara es que esto limita nuestra capacidad de autodefensa, porque si la agresividad es un sistema de defensa frente a violencias, perdón, es decir, frente a ejercicios de poder, nuestra capacidad de autodefensa se va a la mierda. Vale. Y entonces, ¿qué nos pasa a las mujeres, no? Pues a las mujeres nos pasa que tenemos mucho miedo, mucho rechazo a actuar de forma impulsiva. Tenemos mucho miedo a mostrarnos agresivas de alguna manera, a mostrarnos fuertes. Y entonces llegamos a poder decir, ¿no? Es que yo también le he pegado, o yo también le he gritado, yo también me he puesto fuerte, ¿no? Y aunque evidentemente las mujeres también tenemos capacidad de ejercer violencia y de ejercer, o sea, de buscar el poder a través de nuestras acciones, esto me parece como muy importante tenerlo en cuenta porque cuando yo digo yo también le he gritado o yo también me he puesto chunga, ahí el yo también es importante como el cuándo, ¿no? Como el cuándo, porque si yo te pego un puñetazo, eh, si tú me pegas un puñetazo y yo te respondo con otro puñetazo, me estoy defendiendo. Si tú me estás gritando y yo te grito, me estoy defendiendo. Eh, y ahí estamos teniendo una conducta agresiva, que no violenta, ¿no? Eh, Eso es un poquito, ¿no? Así como la conclusión realmente, a donde yo quería llegar, ¿no? Eh, o sea, por un lado, perdón, ¿cómo no vamos a estar enfadadas? ¿Cómo no vamos a estar enfadadas? ¿Cómo no vamos a estar enfadadas si nuestras capacidades de estar y de decidir en el mundo, de ocupar espacios privados, públicos, de tener derechos, cómo no vamos a estar enfadadas si todo eso está limitado? ¿Cómo nos vamos a sentir rabia? O sea, cuando no sentimos rabia, lo que nos pasa es que estamos completamente disociadas, ¿no? Porque no podemos identificar las injusticias y las violencias que tenemos alrededor.
Entonces, la agresividad, el enfado, la rabia es un signo de salud. Es un signo de salud, es un signo de capacidad de autodefensa. Entonces, o sea, ¿qué hostias hacemos si no podemos expresar todo eso? Pues lo que nos pasa es eso, que tenemos problemas de salud mental, que tenemos la ansiedad por las putas nubes, que estamos disociadas, que no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Lo que nombraba ya en los 60 la Betty Friedan con el problema que no tiene nombre, ¿no? No sé lo que me pasa, pero estoy fatal, ¿no? Eh, vale, y entonces pues así, como mensaje último, hoy ha sido el directo más cortito, cuando te violentan y tú respondes con agresividad, te estás defendiendo. Te estás defendiendo. Te estás defendiendo de una amenaza. Que si volvemos a esto de cuándo se defienden los animales, se defienden cuando hay una amenaza del territorio, cuando yo no puedo ocupar un espacio, cuando yo no puedo estar en un espacio, cuando me quitan mi sitio, mi lugar, cuando hay una amenaza de alimentación, es decir, cuando yo no puedo nutrirme, cuando yo no puedo... o sea, me viene como un concepto de la alimentación, de la nutrición, como en un sentido amplio, ¿no? Igual con la reproducción, ¿no? Cuando hay una amenaza en la reproducción, ¿no? Igual lo entiendo como en un sentido amplio, ¿no? De cuando hay una amenaza de crecimiento, cuando yo no puedo crecer, cuando yo no puedo tener proyectos, cuando yo no puedo evolucionar, ¿no? Y obviamente cuando hay una amenaza de vida, ¿no? Y aquí podríamos hablar a la amenaza de vida más directa, ¿no? A las mujeres nos matan. Y a la amenaza de vida más igual de directa, ¿no? Pero quizá no tan llamativa, ¿no? Como la amenaza de poder estar tranquilas, de poder vivir, de poder pensar, de poder reír, de poder disfrutar del mundo, ¿no? Ay, así que pues mira, esto es todo mi directo de hoy. Hoy me ha salido más cortico, pero yo creo que ha sido así con mucha potencia. No sé si queréis comentar alguna cosa, si me queréis preguntar algo. La verdad que yo pensaba que me iba a salir más ratito, pero mira, me ha salido corto hoy. No sé si me queréis eso, preguntar algo o comentar alguna cosa. Es el momento perfecto. Hola, que no te he saludado antes. Em, Agresividad y violencia, queridas, hay que defenderse. Hay que defenderse, no eres ninguna chunga por ponerte agresiva. Estás sana. Eso es bueno. Yo a veces tengo la sensación de que mucho de mi trabajo tiene que ver con enfadar a mujeres. O sea, es decir, que me conecten ahí como con su enfado, con su enfado. Sí, sí, muy potente. Muchas gracias, Andrea. Bueno, queridas, pues nada, vamos a ir cerrando el directo. La semana que viene voy a hacer un directo presentando o bueno, explicando un poquito en qué va a consistir la propuesta de si eres mujer te pasan cosas, que esta es una de las cosas que nos pasan por ser mujer, una grande. Que como os decía, pues eso es un grupo gratuito, está ya abierta la inscripción, os podéis venir cuando queráis, solo con el enlace de la bio. Os lo dejo también aquí en los... Ay, perdón. Os lo dejo también aquí en los comentarios del directo. Y nada, la semana que viene lo estaré explicando un poco más para las rezagadas que todavía no os habéis metido al grupo que estáis tardando. Que va a ser muy guay. Estoy segura. Que empezamos el día 10. Pues nada, queridas, un besote. Y nada, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.